amigos? Bienvenidos a un nuevo debate de Tiempo de Constitución. Este programa es organizado por Idea País, TV O'Higgins y El Tipógrafo, con la colaboración de la ilustre Municipalidad de Rancagua, porque estamos ubicados aquí en la Corporación Cultural, y también de RIL Multimedia. El día de hoy me acompaña en la conducción Matías Rivero, Michelle, de Idea País, y tenemos a las personas que enfrentan la postura del apruebo, Loreto Vallejos, y del rechazo a Felipe Arboe. Muchas gracias a los dos por acompañarnos el día de hoy. La dinámica es muy sencilla, vamos a partir con algunas preguntas nosotros que son para ambos, luego preguntas directas, y después al otro lado va a estar Pedro Gubernati, la voz de la gente, con las preguntas de las personas, las que ustedes enviaron previamente, o las preguntas de las personas que están hoy en este estudio. Y así, sin más, comenzamos. Comenzamos. Tienen 3 minutos para responder y en las pantallas vamos a tener el cronómetro para que puedan servirles de guía. Así, la primera pregunta es para ambos, cada uno va a tener un minuto para poder responder. Empezamos con Loreto. Ha existido mucha polémica en torno al derecho de la vivienda, especialmente en torno a la propiedad de la vivienda. La pregunta es, ¿qué garantía podemos entregar efectivamente que la futura vivienda va a ser de propiedad de cada persona? Bueno, primero saludar a todas quienes están ahí sintonizando y acompañándonos. Muchas gracias por la invitación. Saludar a Felipe también. Bueno, el tema de la vivienda ha sido súper manoseado, creo, lamentablemente. Yo creo que ha quedado más que claro dos cosas al menos. Primero, que en esta propuesta de constitución está consagrado el derecho a la vivienda digna y adecuada en conjunto con el derecho a la ciudad, y dentro de ese derecho se incorpora no solamente la propiedad, sino que también las diversas formas que tiene el Estado de entregar a las personas el derecho a la vivienda digna. Por mucho tiempo el Estado se hizo garante de ese derecho. Cuando llega la dictadura, eso se interrumpe, y desde que llega la democracia en adelante, las viviendas nunca han sido dignas. Han sido transformadas en guetos, se han desplazado a las personas desde lugares de origen, se han ido trasladando, por ejemplo, en la quinta región, en la zona con más campamentos en Chile. Por lo tanto, es un gran desafío de futuro del país, de cómo generamos no solamente viviendas propias, sino que además viviendas dignas, en entornos adecuados, conectados con los servicios, con la gente que necesita realmente no solamente vivir, sino que tener una dignidad en cuanto a la comunidad, en cómo se relacionen y crecen sus hijos e hijas, que no queden apartados de los lugares de trabajo, que tengan acceso a servicios. Por lo tanto, el derecho a la propiedad de la vivienda está asegurada en la Constitución, lo han dicho distintos expertos. Además, esta norma fue creada por las organizaciones sociales. Todas las personas que hicieron posible esta norma, no solamente fuimos los constituyentes, sino que además hubo arquitectos por una vivienda digna, asociaciones desde Arica a Magallanes, de campamentos allegados, los sin tierra. Esta es una norma tremendamente popular porque fue hecha con la gente, desde la gente, y eso jamás se dice tampoco. Y lo que contiene el derecho a la vivienda además es generar una inclusión y un derecho a una dignidad que hoy día es inexistente, y que no tenemos ni siquiera la posibilidad de exigirlo, o ni siquiera de soñarlo con políticas públicas que le mandatan al Estado en generar viviendas dignas, en entornos dignos, para que tengamos una vida digna. Por lo tanto, todos esos elementos están consagrados en esta Constitución, en esta propuesta de Constitución, pero además, vuelvo a repetir, lo relevante que ha sido siempre que la gente participe de estas decisiones. Nosotros, como constituyentes que aprobamos esta norma y la apoyamos desde el día 1, no quisimos hacerlo a espaldas de las personas. Esta norma fue hecha con la gente, desde la gente, y por eso es que es tan defendida por tanta gente también. Obviamente que eso no se ve en la tele, salen las polémicas afuera, pero esta es una norma tremendamente querida por las personas que están sin vivienda, que han luchado más de 30 años en nuestra propia región. Hay gente que ha esperado 30 años por un subsidio, y esta norma avanza obviamente en garantizar ese derecho, y también la dignidad de vivir en una ciudad conectada, que te entregue servicios adecuados, y eso está presente en esta propuesta. Loreto, y en ese sentido, ¿por qué no se asegura explícitamente que la vivienda sea de propiedad de las personas? Parece que no podemos Sí, ¿no? Sí, ¿sí? Es tiempo extra porque... Sí, perdón, yo pensé que tenía solo una pregunta, no había otra más. Por eso me extendí todo el tiempo que duraba. Sí, aquí te damos un extra para que contestes. Bueno, ninguna constitución del mundo consagra la propiedad de la vivienda, porque es imposible que el Estado le entregue a cada persona una vivienda propia. Por ejemplo, en una familia como la mía, que somos 5 personas, tendría que darle a mis 3 hijos, a mi esposo y a mí, el derecho a una vivienda propia, a cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que la mayoría de los estados, todos los estados que reconocen el derecho a la vivienda, no consagra la propiedad.
porque es una máxima realmente casi imposible para los estados, pero además porque está contenido en el derecho a una vivienda digna todas las modalidades que tiene el Estado de entregar viviendas en el país. Y hoy día, sin derecho a la vivienda consagrado en la Constitución del 80, aún así se entregan viviendas en propiedad, se entregan subsidios de arrendamiento y además subsidios de mejoramiento de la vivienda. Por lo tanto, está más que asegurado y mucha gente del sector que representa Felipe también lo han dicho en canales de televisión. Yo creo que esta polémica está más que zanjada. Yo cada vez que voy a los territorios que vamos muchas actividades, tenemos que volverlo a repetir porque se han dicho incluso cosas como que en una radio de acá de la localidad se dijo que iba a llegar una orden del partido a quitarte la casa. O sea, llegamos a ese nivel de tergiversación. Cuando esta norma, vuelvo a repetir, fue creada desde la organización social. Vamos a ver qué dice Felipe. Felipe. La misma Bueno, en pregunta. primer lugar, muchas gracias por la invitación, saludarlos a ustedes, saludar a Loreto. A ver, yo creo que lo más relevante primero es entender que yo creo que se han armado polémicas, algunas artificiales, otras no tanto, pero que han puesto en duda, digamos el contenido de ciertas normas. En materia de vivienda, yo celebro primero que esté consignada en la Constitución el derecho a la vivienda, que se establezca el concepto de dignidad. Es un concepto subjetivo. Vamos a ver quién va a definir qué es digno y qué no es digno. Lo cierto es que algunos decían que no se ha hecho nada en los últimos 30 años, solo contar que se han entregado más de 2.500.000 viviendas sociales en Chile. Alguien podrá decir, oye, no es digna porque tiene 50, 60 o 70 metros cuadrados. 30. Es cierto. O 30, que eran 30. las iniciales. Acá 30. Que eran las iniciales. Pero el punto es que cuando uno conversa, y a mí me ha tocado estar recorriendo el país hace mucho tiempo, la verdad es que sí, es cierto, siempre se puede mejorar, pero el solo hecho de que alguien tenga la posibilidad de tener una vivienda propia y que eso además pueda legarlo a sus hijos o hijas en condición de herencia, es muy importante. También genera un mejoramiento. Es cierto que tenemos que ir avanzando. Hoy tenemos recursos que ayer no teníamos y por tanto evaluar con la métrica de hoy lo que se hizo ayer es súper injusto, ¿no es cierto? En ese sentido yo creo que el texto constitucional avanza, sobre todo en materia de, por ejemplo, establecer la lógica de la ciudad justa, la ciudad inclusiva. Eso me parece muy positivo. No comparto con Loreto respecto del tema de haber excluido la condición de propia. ¿Por qué digo esto? Porque siempre el argumento en la convención fue, mire, esto hay que dejarlo a la ley. Bueno, hay tantas cosas que son materia de ley y que quedaron en la Constitución que la verdad es que llama la atención que algunas sí y otras no. Aquí era mejor ponerlo, tanto así que los partidos oficialistas, liderados por el Partido Comunista, Convergencia Social, Socialista, PPD y todo lo que está hoy día en la coalición de gobierno, hoy en la mañana, dentro del acuerdo de las propuestas, está consignar expresamente que se pueda instalar como vivienda propia. Eso demuestra que lo que estábamos planteando no era una fake news ni una locura, sino que era necesario instalarlo para dejar tranquilo a la gente y para que aquellos que hacen también política del terror entiendan que no es así. Así que lo importante, creo yo, es garantizar la vivienda, que sea digna, que sea propia y no cerrarse a la lógica de que pueda haber también, porque no se dice, pero el artículo, en los 5 numerales del artículo 51, en los 5 numerales, también establece la posibilidad de que el Estado se dedique a construir casas. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina el Estado construyendo? Yo trabajé en el Estado, soy súper defensor del Estado, pero el Estado, perdóneme, no es, digamos, el ejemplo de eficiencia. Eso es un problema. Le queda un poquito de tiempo, pero qué bien. Ahora me toca a mí, a los dos. ¿Ya? Si alguno quiere ocupar su réplica, ya sabe, tienen 3 en todo el... Hay un tema que para la clase media, sobre todo, es bien importante. Hoy día tenemos ese 7% que podemos decidir si queremos se lo lleva, ¿no es cierto?, FONASA o se lo lleva un ISAPRE. Las personas de clase media, algunas hacen un esfuerzo para estar en ISAPRE, no todo por razones de que quieran lujos ni cosas parecidas, sino que muchas veces tiene que ver con condiciones de sus hijos, con la ineficiencia que ha tenido el Estado respecto a la salud y la dificultad para conseguir una hora, por ejemplo, con un hijo enfermo. Un papá, una familia que hoy día está haciendo un esfuerzo para tener un ISAPRE, después de esta Constitución, ¿qué va a pasar? Porque va a pasar al sistema público, ya no va a tener la opción de ISAPRE, dicen va a pasar al sistema privado. ¿Podrá pagar una persona de clase media 60.000 pesos de consulta, 80.000 pesos de consulta? Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con las ISAPRES bajo este contexto de la nueva Constitución? Aparto yo también. Sí. Ok. Bueno, primero decir que en el sistema actual las personas no siempre podemos elegir.
Solamente ciertas personas que tienen acceso, que tienen dinero, pueden elegir. Pero no solamente las que tienen dinero, sino que también todas aquellas personas que tienen preexistencias médicas. Las personas que tienen enfermedades previas tampoco pueden elegir, no importando el dinero que tengan. De hecho, muchas veces no son las personas las que eligen la salud, sino que son las ISAPRES las que te terminan eligiendo a ti. Si tú cumples con todos los requisitos que ellos estiman, ¿verdad? Son los que ellos te aceptan dentro de este negocio. Porque la salud privada, a través de las ISAPRES y los prestadores, es un negocio. Porque hoy día la Constitución del 80 lo permite que exista ese lucro, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que sucede hoy día con la salud es que no es solamente la familia emprendedora, la de clase media, que hace un esfuerzo y entonces elige, el momento en que su hijo se enferma, o esa mujer o ese padre empieza con una preexistencia, de inmediato la ISAPRE empieza a mirarte extraño, te empieza a subir los costos y la persona termina ¿dónde? En el sistema público de salud. Por lo tanto, yo quiero derribar ese mito de que la gente elige. Eso no es así. Y en segundo lugar, las ISAPRES van a seguir existiendo. En ninguna parte de la propuesta del artículo 44 de salud impide que existan las ISAPRES y de hecho ni siquiera impide el lucro en la salud. Quedó el lucro, incluso yo estaba en contra, pero quedó el lucro ahí. Claro, por lo tanto, no sería imposible que siguieran existiendo las ISAPRES. Lo que pasa es que la forma en que las ISAPRES hoy día trabajan tendrá que cambiar, tendrá que modificarse en pos de que la mayor cantidad de recursos estén disponibles para que la mayoría de las personas puedan tener una atención de salud de calidad. Pero además la propuesta del artículo 44 va mucho más allá del 7%, sino que le dice al Estado que él debe ser el responsable primero de financiar el sistema de salud. Acá no solamente ráscate con tu propia uña, el Estado tiene que hacerse parte, porque este es un Estado, el que se propone, es un Estado social y democrático de derecho, en donde las personas de manera solidaria aportan, pero el Estado es el principal responsable. Por lo tanto, decir que las ISAPRES van a seguir existiendo, van a tener que trabajar de otra manera, van a tener que ganar plata de otra manera. Y el Estado va a tener entonces que hacerse responsable de algo que a todos nos afecta, porque cuando nos empezamos a enfermar, no importa el dinero que uno tenga, las ISAPRES te terminan echando igual. Entonces es un pequeñísimo grupo, muy pequeño de verdad, que tiene la luca para mantenerse en un sistema privado, absolutamente privado, pero la gran mayoría necesita del Estado y de la solidaridad de una sociedad que comprenda que aquí no estamos solos y solas. Acá somos una comunidad y debemos cuidarnos y protegernos entre todos. Y esa es la principal revolución, entre comillas, que se propone, porque estamos acostumbrados a que lo mío es mío y por lo tanto no lo comparto con nadie. Y eso es algo que tenemos que cambiar en el futuro. No te quería quitar tu tiempo, por eso no te quise interrumpir, pero me quedé con una duda en algo que dijiste. Dijiste la gente que tiene acceso puede pagar, la gente que tiene dinero es la que puede pagar en la ISAPRE, pero efectivamente hay personas que ganan 400.000 pesos, 500.000 pesos y están en ISAPRE. No son personas que tienen grandes... Tendríamos que ver esas estadísticas de qué persona con 400 lucas, porque los 1.400.000... planes, la mayoría de los planes nunca es del 7%. Está comprobado que la mayoría de los planes de la ISAPRE superan el 7% y el 7% de un sueldo mínimo no alcanza a cubrir los costos que tienen las ISAPRES. Por eso si el lucro que hay detrás de las ISAPRES, los miles de millones de pesos que se llevan anualmente, eso es lo grotesco que hay hoy día. Entonces, el esfuerzo de una familia se lo está llevando a empresarios que ganan con eso. Eso para mí es escandaloso. Entonces, en vez de entregar salud y tener esa seguridad de estar tranquilos, estamos enriqueciendo a un grupo que lo único que le importa efectivamente es ganar más dinero. Y esa es la realidad. Y yo no estoy con esto encontrando terrible. Es terrible cuando se hace el dinero con la salud de la gente. Puedes ganar plata con zapatos, con cámaras, con lo que tú quieras. Pero lucrar con salud, haciendo que la gente en el momento más terrible de tu vida tenga que endeudarse, hacer bingos, vender todo lo que tiene para sobrevivir, eso es indignante. Y contra eso entonces que tenemos que hacer algo. Y por lo tanto la gente que gana 400 lucas, ¿por qué tiene que ser empujada para tener una mejor calidad de salud a pagarle a alguien que se enriquezca con eso? Ese es el problema de fondo. ¿Tú de verdad crees que van a tener mejor calidad de salud en el sistema público? Esa es la duda que tengo. Obviamente que este sistema está saturado hoy día porque tenemos, primero, una cantidad mínima de especialistas en el sistema público. ¿Por qué? Porque la mayoría, peor todavía, porque la mayoría de los especialistas se va al sistema privado, porque el negocio está ahí. Y eso es algo que empezamos desde las escuelas de medicina a potenciar, porque existe el negocio allá. Entonces, un médico, ¿qué es lo que hace? Se va al sistema privado en desmedro de irse al público, y cuando el público lo necesita, le dice, perfecto, y lo sabemos todas,
que la tarde en mi consulta privada te puedo atender. Por acá solamente a tales horas. Hay un sistema que está empujándonos a que esto efectivamente esté precarizado. Y las personas que van a ingresar al sistema público, una vez que se elimine todo esto en varios años más, van a llegar personas, generalmente las que están en ISAPRE son personas jóvenes, personas que tienen buena calidad de vida y son personas que no se enferman, porque cuando se empiezan a enfermar, efectivamente terminan en el sistema público. Entonces, cuando hablamos de que van a haber 3 millones de personas, nos imaginamos que va a llegar una avalancha de personas enfermas a colapsar el sistema, cuando muchas de esas personas tienen una mejor calidad de vida y se enferman menos. Pero además, el sistema va a estar articulado con privados dentro del sistema público y vamos a tener más disponibilidad de cama, más quirófanos, más laboratorios, más profesionales. Entonces, cuando decimos que se va a colapsar el sistema, estamos pensando el sistema solo desde la infraestructura y el personal que existe hoy en el sistema público, pero este sistema interconectado ampliará a los sistemas privados. Entonces, esa falacia también se cae cuando nosotros pensamos que esto tiene que funcionar de otra forma, y funcionó en la pandemia, funciona en otros países del mundo, y funciona también de manera, podríamos decir, en urgencias, cuando por ejemplo hay trasplantes, ¿ya? Ahí no importa el dinero que uno tenga, es la urgencia lo que importa. La salud integral, la salud integral tiene que apuntar ahí, no solamente cuando hay un órgano de por medio, sino que cuando hay enfermedades crónicas, cuando hay algún tipo de operación necesaria, que llegue primero el que lo necesita, no el que tenga más plata para pagarlo. Gracias, Loreto. Felipe. Bueno, yo creo que esta no es una discusión de ISAPRE o no ISAPRE. La pregunta es, ¿por qué la gente va a una ISAPRE? ¿Por qué contrata una ISAPRE? ¿Qué es una ISAPRE? Es un seguro. ¿Y por qué la gente contrata un seguro? Porque la salud pública no tiene la capacidad para poder atender oportuna y con calidad. Y ese es el problema. Por más los esfuerzos que hagan, tenemos un sistema de salud pública que está completamente enquilosado. Cuando uno va y recorre más allá de los esfuerzos de sus funcionarios y funcionarios, que es tremendamente loable, bueno, muchas veces hay falta de equipamiento, hay ineficiencia, hay una cantidad de paros, tomas, huelga, y hay un problema además de capacidad de respuesta. Entonces, claro, frente a eso, todo papá, toda mamá dice, chuta, si mi hijo tiene una dolencia y tengo que llevarlo al hospital, y me dicen, no, primero al consultorio, es que ¿sabes lo que pasa? Que tiene un dolor, y lo mandan para la casa con un Panadol, y resulta que ese dolor se transforma, a los 6 meses era producto, o era consecuencia, o era un síntoma de una enfermedad más grave, que a lo mejor si se hubiese detectado oportunamente, no habría tenido que operar, y para operar otros 2 años más. Entonces ha ocurrido, yo era senador por la región de Ñuble, que de pronto ocurría que la encargada de contactos del hospital llamaba por teléfono y esa señora sabe que la operación de su padre ha sido aprobada para el próximo mes. Sabe que mi padre murió hace 3 meses. Eso ocurre. Sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué alguien tiene que llegar a pagar un seguro para atenderse en el mundo privado? No porque sea rico, si es porque está asustado o asustada de que eso le ocurra. Yo creo en un Estado social y democrático de derecho y creo que la salud debe ser garantizada por el Estado. Yo, como particular, como cotizante de ISAPRE, estoy plenamente disponible para que mi 7% vaya a FONASA y ayude a otros, porque yo tengo la capacidad económica para poder pagar probablemente un seguro privado de salud, pero otros no lo tienen. Entonces, el punto es que este no es Estado versus privado. El Estado social y democrático de derecho en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en España, que son países progresistas, con un estado de bienestar bastante más avanzado que el de Chile, tienen sistemas integrados. No es que todo vaya al mundo público, y lo digo como paciente. Yo tuve una emergencia fuera de Chile y tuve que recurrir al sistema de salud en España. Y estuve internado un buen tiempo. Lo que quiero decir es que el sistema integrado funciona, pero de repente esta gente que nunca ha estado en el gobierno no sabe cómo se administra y cree que es blanco o negro. Y no es así. Aquí se requiere, yo creo que de las grandes enseñanzas de la pandemia es justamente que se vacuna de acuerdo al orden y la necesidad y no de acuerdo a la plata. Ese es un principio básico. Eso debe estar instalado en la Constitución. Es decir, aquí se atiende por emergencia, por necesidad y no por condición económica. El que puede pagar más, fantástico, y que vaya al mundo privado. ¿Por qué? Porque 2.300.000 personas que van a llegar a recargar, que van a llevar sus fondos, pero van a recargar, puede ser complejo desde el punto de vista de la administración práctica del sistema público de salud. Esa es mi preocupación. Gracias, Felipe. Matías. Voy yo, Loreto. Seguimos con vivienda. Ok.
Seguimos, ¿Qué más te digo? tenemos aproximadamente en Chile, de acuerdo a las mismas palabras del presidente Boric en la cuenta pública del mes de julio, un déficit aproximado de 650.000 viviendas. Primera vez que se reconoce el derecho a la vivienda en una constitución. Mi pregunta es, ¿cómo garantizamos efectivamente el derecho a la vivienda en este contexto, con 650.000 viviendas? Bueno, primero decir, yo no sé si lo saben, pero yo no pertenezco a partidos políticos. Eso como para decirlo, y lo digo porque yo no me hago cargo ni de los esfuerzos que pueda hacer un gobierno. Es una estadística que entregó el presidente Boric. Sí, pero para poner en contexto, acá la ciudadanía sin partidos políticos tiene todo el derecho y la necesidad también de exigir a las personas que están optando por estar en el poder, ¿verdad? Porque es una decisión personal, de que puedan hacerse cargo con las herramientas que tenga de solucionar todos aquellos elementos que se necesitan para una vida digna, ¿verdad? Y es un trabajo muy necesario y muy importante. O sea, yo creo que después del paso mío por la convención, aún más refuerzo que la democracia es el único camino que tenemos para superar todo tipo de dificultades y la institucionalidad es muy necesaria. Por lo tanto, el tema de la vivienda no es algo que le competa necesariamente a este gobierno, sino que es algo que se arrastra hace muchísimo tiempo. Lo decía recién Felipe, aquí hay un montón de esfuerzos que se han hecho lamentablemente infructuosos, porque por algo estamos con unas 600.000 viviendas faltantes y territorios completos dejados y despojados de cualquier posibilidad de tener siquiera una casa nueva. El otro día estuvimos en Coya y en Coya no se han construido casas hace más de 40 años. Ningún proyecto inmobiliario de ningún tipo en Coya, acá al lado de nuestra ciudad. Por lo tanto, la pregunta de fondo es, ¿por qué nunca ha sido una prioridad previa? ¿Ya? ¿Por qué los gobiernos han hecho esfuerzos y no han sido suficientes? ¿De qué depende que eso suceda? Y uno podría decir, bueno, si no estaba escrito en la Constitución, aún así se hicieron esfuerzos, pero no era a lo mejor el mandato más urgente para los gobiernos. Puede ser, ¿verdad? Entonces tu pregunta es cómo lo tendrían que hacer o cómo se puede solucionar este tema. Yo creo que aquí hay una cuestión de voluntad política también muy importante. También tiene que ver con la disponibilidad de recursos, obviamente. Y otra cosa importante es cómo hacemos también partícipe del mismo Estado para la solución. Por ejemplo, con la disponibilidad de suelos que hoy día el Estado tiene en su poder y que nunca han sido puestos a disposición de la solución habitacional en Chile. Lo que tiene bienes nacionales, dices tú. No solamente bienes nacionales, sino que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas son de los principales propietarios de tierras fiscales. El número uno son las Fuerzas Armadas. Ellos son los que tienen más suelo disponible. ¿Por qué no los ponemos a disposición efectivamente de la construcción de casas? Yo que viví en Gómez Carreño, en Viña del Mar, entre el Hospital Naval y la Gómez, porque así se le llama a la gente que vive allá arriba, en Achupaya, Gómez Carreño, la gente del pueblo, ¿verdad? En ese paño gigantesco de la Armada, terrenos totalmente botados. Yo pasaba siempre por ahí y decía, ¿cuándo se van a ocupar estas tierras? Y ahí están, a perpetuidad al parecer, sin poder ser tocados. Y Viña de los lugares con más déficit de vivienda. Entonces, si nos vamos así, vamos a encontrar un montón de terrenos que pudiendo ser parte de la solución habitacional no se hacen. Entonces acá, la propuesta de nueva Constitución también crea un banco de suelos que el Estado debe hacer un catastro para poder encontrar dónde se construyen casas, cómo se pueden hacer. Y la voluntad política, obviamente, de los gobiernos es súper importante. Y finalmente, el mandato desde una Constitución que le dice al Estado, esta es una prioridad y tienes que buscar la manera de lograrlo. Obviamente que yo creo que uniendo todos esos elementos es posible que ojalá en la próxima década podamos superar este déficit. Creo que es algo que va a costar tiempo, pero hay que intentarlo. Para eso estamos acá tratando de cambiar el país y que la gente tenga una vida mejor. Gracias, Loreto. Yo creo que la educación, estamos todos de acuerdo que es uno de los puntos fundamentales para nuestro futuro, para ir desarrollando. Me llama la atención en el texto anterior, no sé si lo tienen por ahí, si lo pueden mostrar. El texto anterior, en el que tenemos hoy, se consagra el derecho a la educación preescolar. Sin embargo, en el de ahora, no. En la propuesta, no. En la propuesta no está esto. ¿Será que a lo mejor no es tan importante dentro de la Constitución? Yo creo que los derechos sociales deben ser progresivos en el tiempo. El presidente Frei Montalva logró la educación básica obligatoria. El presidente Lagos logró la educación, los 12 años de escolaridad obligatorios. La presidenta Bachelet incluyó la educación preescolar. Y así sucesivamente.
Se le planteó esta discusión en la Comisión de Derechos Fundamentales y se dijo, mira, no es tan así, hay que verlo porque en realidad no debiera estar incorporado como obligatorio. Más allá que no esté incorporado en la Constitución, yo creo que eso ya es un derecho ganado. De hecho, cuando uno ve los estudios del desarrollo neurológico de las niñas y niños entre 0 y 6 años, se define un conjunto de elementos de capacidades futuras que tiene que ver con la cantidad de colores que ven, con los estímulos que tienen. En consecuencia, la educación preescolar es fundamental. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día, a mi juicio, en materia de educación pública? Es que tenemos una red de educación pública que, nuevamente, al igual que lo que tenemos en salud, no garantiza, lamentablemente, que sea o constituya una herramienta para competir de verdad en el escenario de calificación académica superior. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se habla de la educación media, pero la educación media en Chile es para 1/3. Hay 1/3 de los estudiantes que van a educación superior. Otro tercio se tiene que ir o va a educación técnica. Y el otro tercio va directamente al mundo laboral. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? El gran pecado de esta convención es que no quisieron instalar, por ejemplo, que lo planteamos algunos, la educación técnico-profesional como una prioridad país. Porque aquí está el arribismo de que el que no es profesional no es capaz. Oiga, vaya usted a Alemania, vaya a Australia, vaya a Nueva Zelanda, vaya a Suecia. Los técnicos tienen una calidad y un nivel de vida probablemente mucho mejor que el que tienen los profesionales. Porque, por ejemplo, para arreglar la instalación eléctrica de una vivienda, la legislación exige en otros países que solo puede ser hecha por personas que tienen certificación. Entonces, la ley obliga a el constructor, a quien sea, a tener una persona certificada. Y al haber certificado, se le aumentan las condiciones laborales. Consecuencia, se va mejorando y se va nivelando hacia arriba. Creo que esa oportunidad está perdida. Si tuviese que poner un punto que a mí me preocupó mucho del debate, es que en el artículo 36, en el numeral 6, se establece, en materia de derecho a educación, se dice que ningún establecimiento educacional podrá discriminar en su acceso. Yo estoy de acuerdo en una discriminación con apellido, arbitraria. Porque discriminar es lo que hacemos todos los días. Yo me voy a una calle o me voy a otra, estoy discriminando una respecto a otra. Son decisiones, son alternativas. Cuando usted pone en la Constitución ninguna posibilidad de discriminación, ¿qué es lo que me preocupa? Lo que me preocupa es, por ejemplo, que yo puedo no profesar la fe católica, pero ¿por qué entonces usted no le va a permitir a un establecimiento decirle a un niño o niña que no profesa la religión judía o cristiana o católica que pueda desarrollar su proyecto? A mí eso no me parece que sea adecuado. Yo creo en la libertad. Puedo no compartirlo, pero no me siento con derecho a limitar ese derecho de acceso. ¿Rica? Gracias. ¿Me van a preguntar de educación también? ¿Qué cosa te iba a decir si quiero ocupar tu réplica? No, pero ¿me van a hacer una pregunta con 3 minutos de educación o no? No sé, puede ser que surja alguna. Pero, porque me gustaría tener la posibilidad de comentar, pero no en un minuto solamente. Pero bueno. puedes ocupar toda tu réplica, tienes 3. Ok. ¿No quieres ocuparla ahora? No, porque es un tema que te acomoda a ti de educación, por eso te decía. Sí, pensé que, bueno, pero solo decir que... Sí, me gustaría escucharte hablar de Sí, educación, pero por el minuto nada más, porque no quiero ocuparlo todo. Porque pensé que me iban a preguntar de educación también. Pues soy profesora y participé activamente de la norma. En fin, decir que la educación preescolar sí está garantizada, lo que pasa es que no es obligatoria. ¿Y por qué no es obligatoria? Porque está comprobado que escolarizar a las niñas y a los niños de tan pequeños en niveles de escolarización como en un colegio puede ser perjudicial para ellos, también para su desarrollo. Los niños no tienen que escolarizar la educación, tienen que tener la capacidad de jugar, de explorar, de aprender desde otra manera y no escolarizada. Por eso es que te corrijo, no es que no esté garantizada, es la obligación, la obligatoriedad la que no está mandatada, pero sí está la educación desde su nivel preescolar hasta la educación superior. Así que me gustaría que quedara claro que sí está considerada dentro de la propuesta. Y lo otro es que la educación técnico-profesional sí está considerada a nivel superior, pero no en los liceos. Yo creo que está bien porque la educación, yo hice clase en un colegio técnico profesional y la verdad es que la calidad muchas veces que se le da a los chiquillos es menor que en un colegio, en un liceo científico humanista, porque hay ramos que ellos no tienen, como filosofía, como ciencia, como la biología, y se pierden también de desarrollar otros aspectos
por tener un título muy pequeño, porque a cuarto medio efectivamente la mayoría de ellos sí sigue estudiando técnico profesional en distintas instituciones superiores. Entonces creo que no sé si sea tan bueno pensar que en el nivel escolar se juega toda la técnico profesional, creo que no necesariamente es así. Solo van a ser 5 o 10 segundos de réplica nomás, pero de complemento más que de réplica. Lo que pasa es lo siguiente, es que ese tercio de jóvenes que estudian en un liceo técnico, regularmente es porque las condiciones económicas familiares le impiden tener incluso la posibilidad de estudiar después de educación técnico profesional. Entonces requiere que en esos 12 años de escolaridad salga con algún oficio que le permita mantener a su familia. Lo digo porque como senador de la provincia de Arauco me tocó regularmente conocer niños y niñas de las comunas de Lota, de Curanilahue, de Lebu, de Contulmo, que tenían este problema. Entonces solo un punto que respecto de eso, porque un tercio va a educación técnico profesional, que puede pagarla y puede demorarse 2 o 3 años más en eso. Otro a la educación superior y otro al mundo laboral directo. Y para esos, la educación técnica a nivel de liceo también era importante, creo yo, por lo menos. Gracias, Felipe. Vamos con la pregunta. Una de las cosas que está garantizada aquí es el derecho a la propiedad, ¿cierto? En este sentido, la propiedad se garantiza y la única forma de afectar ese derecho es a través de una expropiación y se indemniza a través de un precio justo. En este sentido, tengo la duda, ¿qué significa el precio justo? Tanto para ti, tanto para Felipe, después se puede complementar un poco, porque existe esa polémica, o sea, no está claro el concepto de qué es el justo precio. Constitucionalistas, abogados, académicos estipulan qué es el valor de mercado. La semana pasada el ministro Jackson nos dijo que no todas las expropiaciones a precio justo son valor de mercado. Entonces, le quiero preguntar a usted, Loreto, ¿qué considera el precio justo según usted? O sea, no es según yo. Lo que diga en realidad tiene bien poco importancia. No, lo importante es lo que dice la Corte Suprema. Son temas de interpretación. Acá la interpretación la hizo la Corte Suprema, hizo la interpretación. O sea, varios fallos donde se nombra que el precio justo es el precio de mercado. Y eso está en nuestra jurisprudencia, por lo tanto no es algo inventado por nosotros. Por lo tanto, por eso decía yo, lo que yo diga en realidad da lo mismo, porque lo que dice la Corte Suprema es lo que a nosotros por lo menos importa. Porque tanto Felipe como usted fueron parte de la convención, pues entonces... Sí, pero lo digo en un tono de broma en todo caso, no es para que se enoje. Lo que estoy diciendo es que lo que nosotros podemos opinar da lo mismo, porque aquí lo que importa es lo que dicen los tribunales. Y la Corte Suprema es la principal tribunal en donde se llegan a tomar las grandes decisiones cuando todos los tribunales previos no lograron acuerdo. Por lo tanto, todas las interpretaciones que podamos hacer son divertidas, son entretenidas, dan sazón a la conversación política, pero finalmente hay que ir a ver lo que realmente sucede. Lo que hoy día pasa es que para poder aspirar a la indemnización después de una expropiación es que se hace una compensación dependiendo del daño causado. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces son las personas las que tienen que demostrarle al Estado o al juez, demostrarle el daño causado. Entonces tenemos que llevar papeles, tenemos que hacer un montón de problemas para la persona que es afectada, demostrarle, mire, todo lo que estoy perdiendo producto de esta expropiación. Y a partir de eso se toma una decisión y que entrega la expropiación. El precio justo precio, es utilizado también en otros países y lo que hace es que a través de una investigación, una especie de expertos que van, peritaje, entrega la información y entonces el juez toma la decisión final. Entonces esto no es como que dependiendo del político de turno, que lo han usado muchas veces para ir en contra de esto, como que casi va a llegar alguien de forma súper arbitraria a perjudicarte para quitarte tu casa o tu bien. Eso no es así, eso está reglamentado. Y lo otro es decir que más allá de lo que diga el ministro sobre si es o no el precio de mercado, muchas veces puede suceder que el valor del precio de mercado te termine perjudicando a ti. Porque por si se ponen alrededor de tu casa, cierto, no sé, una industria, un vertedero, tú puedes perder valor por el precio de mercado. Pero para ti sigue siendo importante y el precio justo a lo mejor no es el valor de mercado, sino que puede ser que te perjudique el valor de mercado en vez de beneficiarte. Entonces, yo creo que aquí lo importante es lo que dice la justicia, lo que dice la Corte Suprema, lo que dice la experiencia internacional. Entiendo la dificultad, pero creo que el tema de la propiedad privada, más allá de lo que podamos discutir, está consagrado, está reglamentado. Hoy día sigue siendo importante el tema de la propiedad privada, las personas pueden heredarlas y todos esos temores que se pudieron haber levantado creo que están
se caen porque está acá garantizado, más allá de lo que podamos entender como precio justo, que creo que, vuelvo a repetir, es la Corte Suprema y la jurisprudencia la que está dándonos ese camino. Gracias, Loreto. A mí me interesa, te voy a preguntar exactamente lo mismo, porque justamente me interesa, cambié la pregunta de hecho, Matías, te voy aquí a sorprender, porque dije, me interesa escuchar la otra mirada. ¿Cómo queda plasmado ese derecho a la propiedad privada frente a la posibilidad de expropiaciones? Es un tema, porque tú señalaba, Loreto, que ha habido mucho de eso. Ha habido mucho comentario respecto de eso. Hay también fake news, como todo tipo de cosas. Por eso quiero saber cómo que chocan el principio de propiedad privada con la posibilidad de expropiaciones, por ejemplo. A ver, yo primero partiría por una pregunta previa. ¿Qué propiedad? Porque hay dos categorías de propiedad en la Constitución. Está la propiedad de chilenas y chilenos, entendidos como no miembros de pueblos originarios, y la propiedad de las comunidades de pueblos originarios, que puede ser propiedad colectiva o individual, y que tienen un privilegio enorme en la Constitución, no quiero decir en la práctica, enorme, desde el punto de vista del derecho de propiedad. Cualquiera de las personas que nos está mirando en su casa es dueña de su casa y de su espacio donde está instalada su casa. Bueno, la propiedad indígena, según esta Constitución, esa persona es dueña de su casa, del espacio, del suelo, del subsuelo, del aire y del agua que pasa por ahí. O sea, eso es una distinción. Primer punto, para que quede claro. Y respecto de la expropiación, bueno, esta es la típica, yo diría, obsesión de un grupo de gente en una comisión que se le metió en la cabeza que había que cambiar la lógica. Y dijimos, pero ¿para qué lo van a cambiar si ustedes mismos nos están diciendo que el justo precio es lo mismo que el daño patrimonial efectivamente causado? ¿Para qué lo van a cambiar? Y van a generar una polémica. No, es que hay que cambiarlo. Es que hay un fallo de la Corte Suprema, hay dos fallos. ¿Saben lo que pasa? Que la Corte Suprema en Chile falla y es obligatorio para las partes que concurren. Yo soy abogado. En Estados Unidos la Corte Suprema da un fallo y es obligatorio para todos. En Chile eso no vale. Uno podrá citarlo, pero la Corte Suprema tiene fallos contradictorios, muchos. Entonces, ¿para qué echarle una polémica con eso? Les dijimos su oportunidad, pero no hicieron caso. Bueno, y después dijeron que era fake news. No, dicen que es fake news. Y resulta que empezó a avanzar la polémica hasta que el ministro Jackson dijo, no, puede que no sea lo mismo. ¿Cómo que no puede? Entonces generó una polémica. Y luego el ministro de Hacienda, el sostén de este gobierno, de la coalición de gobierno, y sabe que yo quiero que se precise eso, porque es complicado. Y de hecho, en el acuerdo suscrito hoy en la mañana, viene también que van a precisar eso. Entonces la pregunta es, ¿para qué autogoles gratis que generan un cuadro de inestabilidad? O sea, al final del día, lo que tenían en la cabeza, y se los dijimos a algunos, tienen en la cabeza a los grandes empresarios. Pero cuidado si la señora del kiosco, el medio de comunicación, si el día de mañana el gobernante de turno, cualquiera sea el color político, considera que el tipógrafo lo agrede permanentemente y sabe que vamos a expropiar el medio de comunicación. Y además le vamos a pagar el justo precio, que de acuerdo a nosotros es 2 chauchas. Ojo, y se lo pago en bono, porque uno de los temas que no quedó en la Constitución es cómo se paga. Dice que se paga previamente, que fue una pelea enorme, le consta a Loreto, que no querían ponerlo, fue una negociación, que se pague previo, porque no es justo que a alguien le vayan a quitar su casa o el medio de comunicación, lo que sea, su propiedad, y le tengo que pagar el día del NIS, pero tipo 4:30. No, eso no corresponde. Quedó previo. Pero no dice en dinero en efectivo. Podían pagarle en bono. Oiga, ¿sabe qué? Vaya a cobrarle a la tía rica en joya, no tengo idea. Eso es un problema. ¿Para qué hicieron eso? No sé, tontera. ¿Que se va a corregir? Sí. Gracias, Felipe. Bien, ya concluimos el ciclo de preguntas de nuestro panel y ahora vamos a ir con las preguntas de la gente. Para eso tenemos a Pedro Gubernati, que es justamente la voz de la gente, que va a estar con las preguntas, tenemos alumnos de los Castro, tenemos gente de distintos ámbitos que están acá, de la Universidad O'Higgins, así que ahí seguramente tiene preguntas de ellos. Adelante, Pedro. Hola a toda la gente que nos está mirando por el tipógrafo, también por TV O'Higgins, y un saludo también a IDEA País. Agradecer por esta instancia. La primera pregunta es para Felipe. Vamos a leerla. ¿Se han visto compromisos de reformar tanto de la propuesta misma por parte de los voceros del apruebo como de la Constitución vigente por parte de los voceros del rechazo? ¿Qué garantías tenemos? ¿A quién tenemos que creerle? No, bueno, no soy yo el que tiene que decir a quién hay que creerle. Cada uno le cree a quien le dé más confianza, pero dos cosas. Uno,
yo estoy hoy día, yo soy de centro izquierda, soy partidario del rechazo, no soy de derecha, no creo en la Constitución del 80, creo que esa Constitución tiene que terminar. Yo fui autor de varios proyectos de reforma constitucional, trabajé con la presidenta Bachelet, trabajamos una nueva Constitución, fui parte de los cabildos constitucionales y el punto está en que tenemos que tener una nueva Constitución y tal como ha dicho el presidente Boric, si el 4 de septiembre gana el rechazo, él va a convocar a un nuevo proceso constituyente que aprenda de los errores que cometimos nosotros. Una nueva, pero una buena, pues. Si el problema es que al final cuando uno mira hay artículos positivos y hay otros negativos, pero en el conjunto no es un buen texto. Ahora, cuando nos dicen hay que aprobar primero y reformar después. A ver, esto es lo mismo cuando usted va a una tienda y agarra un producto y le dice a la señorita, oiga señorita, puede llevar oiga, pero está roto el producto. No importa, lléveselo nomás. Si después se lo arreglamos. No, es que yo no quiero un producto arreglado, yo quiero un producto nuevo. No, sabe que no joda más, lléveselo y nosotros se lo arreglamos en el camino. Y después, acto seguido, dicen un acuerdo, hoy día en la mañana dicen, bueno, nos comprometemos a hacer un conjunto de reformas. Yo eso lo valoro y digo, me parece muy bien. Pero pasan 10 minutos y aparece ni más ni menos que el presidente del Partido Comunista, partido ancla de este gobierno, diciendo que no pueden garantizar y se van a cumplir el acuerdo en el Parlamento. Entonces, con ese oficialismo no necesitan oposición. Entonces, claro, yo no le voy a creer al Partido Comunista, o sea, le voy a creer a Guillermo, porque a lo que conozco y tengo un buen concepto de él, porque ya dijo que él no podía garantizar los votos para ese acuerdo que firmó hoy día en la mañana. La pregunta es, ¿para qué concurrió al acuerdo entonces? Entonces yo por eso creo que es mejor rechazar y, ¿sabe qué? Nueva Constitución. Nada de reforma a la Constitución anterior, ni reforma a esto que está ya. Rechazar y nueva Constitución. Felipe, ¿y eso no sería un proceso millonario nuevamente? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo primero que más vale que el país pueda gastar 2 años y recursos en tener un nuevo proceso constituyente a que tengamos una constitución como la que se nos está proponiendo, que por lo menos se va a demorar 10 o 15 años en implementarse, que va a generar incerteza jurídica y que va a instalar la idea del divisionismo en nuestro país desde el punto de vista de hombres, mujeres, pueblos originarios, migrantes, chilenos, cuando en realidad debíamos hablar siempre de personas, porque somos todos personas. Perfecto. Unidad en la diversidad. Muchas gracias. Bueno, esto es La Voz de la Gente. Aquí tenemos una pregunta doble también para Loreto. Loreto, mira, la primera está enfocada, de parte de Catalina, enfocada a lo que es el nuevo Sistema Nacional de Salud. Este podrá recibir a todos y no va a colapsar el sistema, ya que se va a integrar al sistema privado también, como tú lo decías. Eso ya existe a través de la compra de camas. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Ya, la pregunta en general dice, ¿cómo lo van a hacer si el sistema hoy día ya está colapsado? Tenemos una lista de espera de más de 2 millones de personas esperando su turno. ¿Cómo lo van a hacer con este nuevo sistema si ya hoy día tenemos colapso, si todo va al sistema público? Por favor. Y la segunda es la actual constitución vigente. ¿Tiene elementos positivos, estimado Loreto? Primero vamos con salud y después si tiene algún elemento positivo la actual constitución. ¿La actual del 80, dices? No, la actual del 2005 reformada por Ricardo Lagos con 250... la del 80, ya. Perfecto. Bien. Acabo de responder igual la de salud. Decía que efectivamente se va a recibir más personas, pero también se van a recibir centros médicos, clínicas, prestadores y también más recursos. Por lo tanto, yo creo que eso en el tiempo, porque la propuesta muestra además una progresividad y una responsabilidad fiscal para poder cumplir con esos mandatos. Yo creo que eso efectivamente no va a suceder, porque efectivamente lo que se está planteando es que se incorporen no solamente más personas, sino que más recursos y más centros hospitalarios, más prestadores que estén disponibles a trabajar en articulación que busque y propenda a mejorar la calidad de la salud de las personas. Y también busca el derecho a la salud es mucho más que eliminar o no a los privados, como se está diciendo, porque eso no es así. Es mucho más porque se considera la salud desde una prevención y las determinantes sociales que enferman a la gente. Y eso es algo que hoy día no existe en la Constitución del 80. Y se dice Constitución del 80 porque generalmente se habla de la Constitución el año en el que se da origen a la Constitución, y no es una cuestión antojadiza ni ideologizada, es la Constitución del 80 reformada, pero es la Constitución creada en el año 80. Por lo tanto, hay que decirlo con todas sus letras para que nadie se confunda. Hay muchísimas cosas, creo yo, que hay que mejorar en esta actual Constitución que nos rige hoy día.
Y yo creo que aquí el gran problema que existe es que el Estado no es el principal garante de los derechos sociales y que además se estima que el que existan privados en la provisión de esos derechos sociales ha generado una gran desigualdad en las cosas más sensibles para la gente. Y acá hay algo muy importante también que tiene que ver con nuestra región, que está relacionado con el agua. El agua debe ser, creo yo, de los elementos más sentidos de las personas en cuanto a diferencias de calidad de vida. Por lo tanto, la Constitución del 80 ni siquiera permite, ¿verdad?, la protección del agua como hoy día tanta gente lo necesita y lo ha pedido, se ha luchado. Y en la Constitución que se propone, en la del 22, se propone la recuperación del agua para que llegue efectivamente a las personas que realmente lo necesitan y no que sea un negocio. Creo que eran dos preguntas. Disculpa, la pregunta era específicamente, no era del agua, era si tú ves elementos positivos en la Constitución que tú dices que es del 80. ¿Ves algún elemento positivo? Eso estoy diciendo. Yo creo que las cosas positivas que podrían ser están relacionadas, por ejemplo, con el tema de los derechos sociales, que creo que no hay ninguna mención a ello. Y creo que la Constitución del 80 podría estructurar un sistema político mejor, en el sentido de que tiene estos dos contrapesos que tanto se han hablado, pero me parece que eso es algo que podríamos también volver a conversar y revisar. Me cuesta encontrar cosas buenas en la Constitución del 80. Perfecto. Para finalizar, de verdad. ¿Cuánto tiempo nos llevaría este nuevo sistema de salud que ustedes desarrollan? ¿En cuánto tiempo se podría integrar y la gente lo podría tener si esta Constitución es aprobada? Sí, las estimaciones que hemos escuchado de la gente que trabajó en la propuesta habla de al menos una década, ¿ya? 10 años para poder lograr una implementación concreta y específica sobre esta materia. No va a ser a tontas y a locas, no se va a traspasar de un día para otro. Tiene que ver con una forma metodológica, ¿verdad?, estratégica del Estado, y tiene que haber además una concientización social sobre este tema. ¿Es importante para nosotros la salud o no? ¿Es relevante o no? ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Esa ley y la implementación de eso va a requerir mucho trabajo, mucho esfuerzo de la gente que está en el Congreso y que yo valoro mucho que dé esa lucha, que entregue su vida al servicio público y que genere las condiciones democráticas necesarias para que todo esto que está en un papel pueda implementarse en el futuro. Yo creo que eso es lo más importante hacia adelante. Perfecto. Loreto, para cerrar, ¿no es peligroso ese proceso de transición? Porque el área de salud, lo que estamos hablando de personas, ese proceso de transición que hoy día ya tenemos 2 millones en lista de espera, en 10 años, si no se ponen de acuerdo, porque hoy día ha sido un poco complejo que los políticos se pongan de acuerdo, ¿qué pasaría? Aquí estamos hablando de que pueden haber muertes de personas entre medio de una transición. ¿O tú crees que esto se llevaría de la mejor manera bajo un plan que ustedes puedan tener? Yo no tengo ningún plan efectivamente, yo vuelvo a repetir, de lo que crearon en la ahí, yo lo quiero dejar súper claro, yo no estoy defendiendo a nada, ningún tipo de gobierno futuro ni nada, que lo que yo estoy diciendo es, confío en la democracia, confío en que la gente que está ahí lo va a hacer bien, confío en que la gente que elige bien a su representante, yo confío en la democracia y la voy a defender siempre, y es muy importante que tengamos siempre presente eso, sea que se apruebe o no esta propuesta, tenemos que confiar en la gente que está ahí. Porque si no de verdad estamos perdidos, porque si no aquí, ¿quiénes ganan? Los que amenazan con matar, los que amenazan con quitar, con quemar todo, ellos son los que ganan. Y yo no estoy disponible a crecer en un país en donde se plantee de esa manera, entonces yo quiero confiar, efectivamente. Y para eso, para seguir confiando en las personas que están en política, tenemos que seguir conversando desde la organización social, hacia los partidos políticos, porque ellos representan a muy pocas personas que militan en ellos, pero están ahí representándonos a nosotros. Entonces, tenemos que buscar la manera en que replicar un poco lo que sucedió en la convención, de que la organización social esté presente, plantee sus puntos y que la clase política se haga responsable de mirar eso y avanzar en esa conversación. Yo espero que no muera más gente esperando una operación, pero en este sistema tampoco está garantizado. Entonces, yo creo que esta es una posibilidad que espero en el futuro podamos tener una calidad de vida, no solamente en salud, sino que antes de enfermarnos, antes de llegar al hospital, antes de tener una enfermedad crónica, que la gente pueda disfrutar de una salud distinta, mejor. Muchas gracias. Y yo me quiero aferrar a eso, de Muchas verdad. gracias. Me resisto a pensar de otra Agradecer manera. a Click TV, estamos en más de 320 comunas en 29 cable operadores. Agradecer al tipógrafo que hicieron tremenda gestión, a Michelle, a Fernando y a muchos más que hicieron tremenda gestión, y a País, y bueno, también estamos transmitiendo por TV O'Higgins. Agradecer también a los ex constituyentes. Gracias.
Gracias, Pedro. Antes de cerrar el programa y de darle un espacio a cada uno para que plantee su postura, quiero hacer una pequeña reflexión. Siempre cuando estamos en una elección pasa que nos dividimos las personas. Lo hemos hablado en nuestros programas Tiempo de Constitución constantemente. Que los de la derecha, que los de la izquierda, que los fachos, los comunistas y todos esos descalificativos que realmente no le hacen bien a nadie. Hoy quiero justamente hacer hincapié en lo que está pasando, en lo que tenemos presente. Hoy día tenemos a dos personas en dos posturas distintas, sin embargo están en una misma vereda, a pesar de que tú no eres político, igual eres de centro-izquierda, tú eres de centro-izquierda. No tenemos hoy día eso típico derecha-izquierda. ¿Qué te parece, no sé, Felipe, porque siempre parto por Loreto, que la tengo allá, esto que ha cambiado un poquito respecto a la política? A ver, yo escuchaba a Loreto y la verdad es que tiene muchísima razón. Si al final del día la sociedad civil expresada en organizaciones, desde el Club de Rayuela hasta el Centro de Madre, el Comité de Vivienda, el Comité de Agua, tiene que tener una relación más íntima, ojalá, con el poder. Y hoy día el poder está en los partidos políticos. Y el problema que tenemos hoy día son estos partidos políticos, pero no el sistema de partidos. ¿Y por qué lo digo? Porque, claro, en la convención tú tenías gente independiente, pero claro, hay gente que participa de algo y después se repliega y se va a su casa. O se va a trabajar en la población. Pero necesitamos que esa gente participe de la estructura para que se vuelva a hacer este engranaje que los partidos políticos, a lo mejor no estos, tengan representación de verdad y puedan expresarse en el Parlamento, porque yo no voy a estar ahí en el Parlamento, yo ya tomé la decisión de no estar, y por tanto van a haber otros u otras. Y la clave es entender que este país, después del 4 de septiembre, sigue. Yo no tengo, y Loreto fue testigo, recibí al principio del proceso mucha agresión. Por la rabia a los 30 años, porque yo represento el poder, porque me tocó como subsecretario de Interior hacer cosas que pueden no ser populares, pero que eran correctas para el país o encargados por los presidentes o presidentas de la República. Pero con el correr del tiempo nos fuimos dando cuenta que el diálogo era la forma. Entonces, mi punto es, el país no termina el 4 de septiembre. Entonces, el llamado es a entender que lo que se vota el 4 de septiembre no es si uno es facho, es comunista, si es de derecha, de izquierda, si uno quiere lo peor para el país. Todos quieren que le vaya bien al país, lo que pasa es que tenemos miradas distintas. Pero la clave, a mi juicio, y mirándolo ya a esta altura de mi vida, como analista de la política desde afuera, es que la nueva generación entienda que no se puede validar la violencia como una forma de cambio social. Eso le hace mal al país. Porque la violencia que ataca al otro hoy día, mañana lo ataca a uno. Y por tanto, esto va y vuelve. Creo que el diálogo es el piso de la forma de resolver nuestros problemas. Y hay que volver a confiar, con lo difícil que es, pero en quienes van a estar en nuestra democracia representativa, en el Parlamento, en el gobierno. Y yo no soy partidario de este gobierno, pero quiero que le vaya bien. Porque si le va mal al gobierno, nos va mal a todos. Entonces mi punto, como digo, para mí habría sido mucho más fácil, mucho más por mi historia, por el trabajo que he hecho, por mis amigos, haber estado fácilmente con la prueba. Pero ahí yo tengo una convicción, no puedo, aun cuando sea impopular, aun cuando reciba todo tipo de agresiones y insultos, no puedo dejar, por lo menos en mi deber cívico, de decir lo que yo pienso respecto a este texto. Lo que no significa que esté de acuerdo con los que también profesan, igual que yo, el rechazo, porque hay cosas que tenemos y votamos completamente distintos, en materias valóricas y otros. Pero creo que el país se va a encontrar el 5 de septiembre y tenemos que seguir funcionando en la calle, en cada lugar. Así que el llamado es a recomponer la amistad cívica. Loreto. Bueno, decir que primero, esta es una oportunidad histórica, única. Yo tengo todas mis dudas frente a la opción contraria a la prueba. No tengo idea de lo que vayan a hacer las personas que están ahí. Qué acuerdos van a tener, cómo se la están imaginando, si van a hacer un comité de expertos, qué expertos van a hacer, si lo van a hacer los senadores y los diputados, no sé a qué arreglos van a llegar. Nos van a dejar fuera, porque lo hacen siempre, porque todo lo que acabamos de decir es un deseo de que la organización social pueda participar en política. También tiene que ver con que se abran las puertas a eso. No solamente que la gente quiera hacerlo, sino que también tiene que existir una real voluntad de quien tiene el poder de abrir esa puerta. Y hoy día, cuando nosotros los independientes entramos, ¿qué es lo que hay entonces en los comentarios? Que fuimos lo peor casi de la convención, ¿ya?
Se nos tilda a nosotros los independientes como gente que fue a generar disturbios y generar caos. Entonces yo dudo de qué es lo que ellos quieren si es que no se aprueba esta constitución. ¿Cómo se va a hacer esta buena constitución que se habla? ¿Qué es bueno? ¿A qué se refieren cuando hablan de bueno? Yo nunca hablo de que esta es buena o mala. Yo digo que creo que esta es una puerta que se abre, creo que es una buena alternativa, pero jamás digo que es buena, pero alternativa. Pero cuando alguien dice una buena constitución, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces yo tengo todas mis dudas y creo profundamente que esta es una posibilidad como nunca antes en la historia de nuestro país. Y me resisto a pensar que la gente que está en la calle, que vive y padece este sistema, quiera mantener las cosas tal cual están. Porque cuando se vota en contra del apruebo, lo que se hace es mantener la Constitución del 80 y eso es lo que está escrito. Eso es lo que está escrito. Todo lo demás, todo lo que se ha dicho, todo, son buenas intenciones que ni siquiera están en una ley, en una reforma constitucional. Porque para eso tiene que haber una nueva reforma en la Constitución del 80. Todo lo que se quiere hacer, todo, necesita una nueva reforma a la Constitución del 80. Y eso genera más incertidumbre, porque esto ya está acá, ya todos la manejan, ya fue el proceso constituyente, ya estuvimos ahí, ya fue ese año, un año en donde trabajamos arduamente para esta propuesta. Por lo tanto, para mi sentir, para mi pensar, para la gente que confío en mí, creo que esta es una puerta que se abre con esperanza, con ilusión, con lo mejor de los anhelos, a que esto puede abrir el camino para un país distinto, para una sociedad igualitaria. Cuando hablamos de igualdad, no hablamos solamente por encima, hablamos de igualdad sustantiva y el reconocimiento de que existimos las mujeres, las personas con discapacidad, las personas mayores, las niñas, niños y adolescentes y los pueblos indígenas. Cuando reconocemos esa diversidad en una constitución, no hablamos de desigualdad, hablamos de una igualdad sustantiva. Y cuando hablamos de eso, generalmente lo que se hace es que la gente cree que hay privilegios a unos porque están nombrados. ¿Por qué no se habla de los privilegios a los niños y las niñas? Pero sí se habla de privilegios a los pueblos indígenas, o se habla de que vamos a discriminar entre hombres y mujeres, cuando toda la vida hemos sido discriminadas las mujeres. Entonces hoy día, con la igualdad sustantiva, que ese es el concepto que se instala, lo que se busca es que la sociedad comprenda que dentro de las diferencias se produce la desigualdad. Y por lo tanto se busca que a través de esas diferencias, esas brechas sean acortadas y que no exista una igualdad de mentira, porque la igualdad que hay hoy día es de mentira. Porque efectivamente las personas no somos iguales cuando tenemos que acceder a una buena educación, cuando tenemos que acceder a una vivienda, no somos iguales. Entonces, cuando nosotros hablamos de una igualdad sustantiva, estamos poniendo en relevancia que las diferencias deben ser superadas para que podamos realmente ser todos iguales. Loreto, un minuto para cerrar, convenciendo a la Cámara por qué votar apruebo. Un minuto. Bueno, primero porque aquí hay un Estado social y democrático de derechos que se funda en la protección de las personas y también de la naturaleza, porque recuperamos el agua, porque recuperamos la ilusión de que podamos tener de verdad una sociedad con igualdad sustantiva, porque las mujeres tenemos la posibilidad por primera vez de estar en paridad, de estar en condiciones donde podemos decidir sobre nuestros propios cuerpos, porque además tenemos una educación que se hace cargo de la enorme brecha que hay hoy día en los colegios y en las universidades, porque tenemos la posibilidad de tener una educación gratuita, también en la educación superior, y porque tenemos la posibilidad de tener una constitución hecha en democracia, en paridad, con pueblos originarios y con independientes que no podemos desaprovechar. Yo me resisto a pensar que vamos a tener el próximo año 50 años del golpe de Estado con la constitución de Pinochet todavía y que por nuestra propia elección la hayamos mantenido. Yo me resisto a pensar en eso y creo que tenemos una gran posibilidad de un país mejor con esta constitución. Gracias, Loreto. Felipe, tu minuto para decir por qué rechazo. El 4 de septiembre no se va a votar ni por Pinochet, ni por Lagos, ni por Frey, ni por Boric, ni por nada de eso. El 4 de septiembre usted va a tomar la decisión de si este texto, el que le propuso la convención, es adecuado o no. Sí, que tiene cosas positivas, como decía Loreto, pero que, por ejemplo, va a significar que ahora los carabineros van a tener que ir a cuidar el mar, porque la Armada no puede cuidarlo, porque se obsesionaron con que las Fuerzas Armadas no pueden tener ningún tipo de rol en materia de seguridad. Este mismo texto, que establece ciertos privilegios completamente inaceptables respecto a una parte de la sociedad. Es cierto que algunos han estado discriminados, por cierto, y eso nos da derecho a seguir discriminando hacia el otro lado.
Esta no puede ser una decisión de derecha, de centro, izquierda. Usted tiene que pensar en su familia, en sus hijos, en la educación, en la salud, en la vivienda. Por eso, yo creo que hay que rechazar este texto, que no es un buen texto, y al día siguiente iniciar un nuevo proceso, un proceso constituyente para tener una nueva constitución. Eso es muy importante. Piénselo por usted, por su familia y por Chile. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a los dos también por habernos acompañado el día de hoy y a todos ustedes por estar en sus casas también. A toda la colaboración que hemos tenido gracias a TV O'Higgins, a Idea País y por supuesto a ustedes que nos siguen en sus casas. Es importante que ustedes se informen, es importante que se preparen y por eso nosotros vamos a seguir entregándoles información, conversación y mucho espacio para que usted en su casa se prepare, lea y vote informado este 4 de septiembre. Vamos a tener un especial ese día donde vamos a estar transmitiendo el día completo y por supuesto dar las gracias a la ilustre Municipalidad de Rancagua también y a RIL Multimedia. Y me despido de mi colaborador Matías de Idea País, a todos los de Idea País por el tremendo esfuerzo que han hecho en este ciclo de debates y por supuesto a Pedro Gubernati y TV O'Higgins. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Felipe.